Tengan muy buenos días, mi nombre es Maybe Margarita Portillo Osorio y en este momento les hablaré acerca del tema vía ventosa de los fosfatos. Bueno, como ven aquí un pequeño cartel, intentaré explicarlo. La vía de las pentosas fosfatos, también llamada vía del hexosa monofosfato o vía del sexto fosfogluconato, tiene lugar en el citosol de la célula. Consta de dos reacciones oxidativas irreversibles seguidas de una serie de interconvenciones de azúcares fosfato reversibles. En el ciclo no se consume ni se produce directamente trifosfato de adenosina. El carbono 1 de la glucosa del sexto fosfato se libera como CO2 y se produce dos moléculas de la forma reducida del dinucleótido, fosfato o de ricotinamida y adenina. Por cada molécula de glucosa del sexto fosfato que entra en la parte oxidativa de la vía, la velocidad y la reacción de las reacciones reversibles de la vía de la pentosa fosfato están determinadas por el suministro y la demanda de productos intermedios del ciclo. Reacciones oxidativas irreversibles. La porción oxidativa de la vía de la pentosa de fosfato está constituida por tres reacciones que llevan a la formación de ribulosa del quinto fosfato, CO2, y dos moléculas de NADPH. Por cada molécula es particularmente importante en el hígado, en las glándulas mamarias, en periodo de lactancia y en el tejido adiposo, que son activos en la biosíntesis de ácidos grasos, dependientes del NADPH, en testículos, en ovarios, placenta y corteza suprarrenal. La deshidrogenación de la glucosa del sexto fosfato. La glucosa del sexto fosfato deshidrogenasa cataliza una oxidación irreversible de la glucosa del sexto fosfato, una reacción que es específica para el NADPH como coenzima. Esta ha sido mi participación y muchas gracias. Seguidamente una compañera seguirá hablándoles acerca del tema. Buenos días, soy Estefanía Elizabeth Sánchez Herrera y voy a hablarles de la formación de ribulosa 5-fosfato. El 6-fosfogluconolactona y el 6-fosfogluconolactona, la reacción es irreversible y ya no es limitante de la velocidad. La descarboxilación oxidativa del producto, el 6-fosfogluconato, es el que es catalizada por el fosfoglucolactona deshidrogenasa. Esta reacción irreversible produce un azúcar de la pentosa fosfato, la ribulosa 5-menofosfato C02 del carbono 1 de la glucosa y una segunda molécula de NADPH, de niamina, adenina, y las reacciones no oxidativas reversibles. Las reacciones no oxidativas de la vía de la pentosa fosfato se producen en todos. O sea que aquí vemos en esta imagen que se encuentran las vías anabólicas reductoras, la glucosa, fosfogluconato, la ribulosa, que son parte de las reacciones oxidativas irreversibles, y las reacciones no oxidativas reversibles son celulosa, gliceraldehído, ribosa, cedoheptulosa, eritrosa, fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído y vía glucolítica. En esta imagen podemos ver también la enzima transcetolasa, que es parte y ayuda a nuestro cuerpo. También va en cuenta el tejido óseo, el hígado, o sea que ahí en el tejido óseo se encuentra la sangre y esto va poco a poco también en los átomos de carbono. Estas reacciones reversibles permiten que la ribulosa 5-fosfato, producida por medio de la porción oxidativa de reacciones de la vía de la hexosa monofosfato. Las enzimas enumeradas en la figura son 1 y 2, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como lo habíamos dicho.
y fosfogluconolactonahidrolasa y fosfogluconato de hidrogenasa. Ribosa 5 fosfato son parte de la pentosa. Como podemos ver que también se encuentran vitaminas que nos ayudan a nuestros organismos a poder retomar fuerzas. Y también cuando nosotros comemos, ahí van las proteínas, las enzimas y los aminoácidos, que son parte también de estas rutas metabólicas que son muy buenas, y las transferencias de carbono y las reacciones de la transcitolasa. El uso del NADP, la vía se convierte en ribosa 5-fosfato, necesaria para la síntesis de nucleótidos o en productos intermedios de la glucólisis, fructosa 6 fosfato y gliceraldehído fosfato. Por ejemplo, muchas células que realizan reacciones biosintéticas reductoras tienen una mayor necesidad de NADPH que de ribosa 5-fosfato. En este caso, la transcitolasa, que transfiere unidades de 2 carbonos en una reacción que requiere tiamina, pirofosfato, TPP, y la transaldosa, que transfiere unidades de 3 carbonos, convirtientes en la ribosa 5-fosfato, obtenida como producto final de las reacciones oxidativas en gliceraldehído fosfato y fructosa 6 fosfatos, que son productos intermedios de la glucólisis. En cambio, en condiciones en las que la demanda de ribosa para su incorporación en los nucleótidos y los ácidos nucleicos es mayor que la necesidad de NADP, las reacciones no oxidativas pueden proporcionar la biosíntesis de la ribosa 5-fosfato a partir de gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato en ausencia de las etapas oxidativas. Tengan muy buenas tardes, licenciada Batres. Mi nombre es Yulisa Hermínez Rodríguez Jurado. Fagocitosis leucocitaria es la ingestión de microorganismos, partículas extrañas y residuos celulares mediante endocitosis mediada por receptor que utilizan células como los neutrófilos y los macrófagos monocitos. Es un mecanismo importante de defensa del organismo en particular, y en las infecciones bacterianas los neutrófilos y los monocitos están armados con mecanismos bactericidas dependientes e independientes del oxígeno. Mecanismos independientes del oxígeno aprovechan los cambios del pH en los fagocisomas y enzimas lisosómicas para destruir patógenos. El sistema independiente del oxígeno. Los mecanismos dependientes del oxígeno incluyen las enzimas NADPH oxidasa y mieloperoxidasa MPO, que trabajan juntas en la instrucción de bacterias en general. Sistema de la MPO es el más potente de los mecanismos bactericidas. La bacteria invasora es reconocida por el sistema inmunitario y ataca por los anticuerpos que la unen a un receptor en una célula fagocítica. Tras la internalización del microorganismo, la NADPH oxidasa, localizada en la membrana celular de los leucocitos, reactivan y reducen oxígeno molecular del tejido circundante en superóxido. O 2. Un radical libre. El rápido consumo de oxígeno molecular que acompaña a la formación de superóxido se conoce como estallido respiratorio. La NADPH
A activas es un complejo asociado a la membrana que contiene un clavo citocromo más otros péptidos que se transloque desde el citoplasma tras la activación del leucocito. Los electrones se mueven desde el NADPH hacia el O2 a través del nucleótido de flavina y adenina y el hemo generando CO2. La diferencia genética de la NADPH oxidasa causa una enfermedad granulomatosa crónica, EGC, caracterizada por infecciones graves y persistentes por la información del granulomas. Como podemos ver en estas imágenes de la vía de la pentosa fosfato, la fotosintesis, las reacciones de la fase oxidada y también las reacciones de la fase no oxidada. Y esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Continuará una compañera hablándoles acerca del tema. Muy buenos días, mi nombre es Oralia Alejandra Vázquez Joya y continuaré con el tema vía de la pentosa fosfato. Síntesis del óxido nítrico. En los últimos años, el óxido nítrico ha dejado de ser considerado únicamente como una molécula tóxica contaminante para convertirse en un gas que transmite señales al organismo. El hecho de que un gas tóxico sea producido por una célula determinada, atraviese membranas celulares y regule la función de otras células fue difícil de aceptar en un principio, ya que no existía ningún precedente. De hecho, el modo de acción del óxido nítrico representa un mecanismo totalmente nuevo en los sistemas biológicos, cómo se sintetiza el óxido nítrico. El óxido nítrico se sintetiza a partir del aminoácido proteico arginina y la L-citrulina, un aminoácido no proteico gracias a la acción de una enzima llamada óxido nítrico sintasa. Además, para que la síntesis se produzca es necesario la presencia de oxígeno y una coenzima, una molécula orgánica que se une a la enzima. La NAD-fosfato reducida NADPH en la mayoría de los seres vivos no se produce en distintos tipos de células. Síntesis del NO. El NO se sintetiza en el endotelio vascular y lo hace en respuesta de los estímulos de sustancias que circulan en la sangre o cuando la presión sanguínea se eleva y genera señales en las células endotelias de los vasos sanguíneos. Esto hace que se inicie la síntesis del NO. Esto sucede de la siguiente manera. El NO se une en la enzima guanilato ciclasa y la activa. Esta enzima cataliza la información de GMP cíclico GMPC a partir de la GTP que actúa induciendo la vasodilatación. Fusión de la G6PD en los eritrocitos. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa G6-PDH es una enzima eritrocitaria cuya función consiste en mantener la homeostasis de los eritrocitos frente a los insultos oxidativos a través de la producción de nicotinamida adenina, dinucleótido fosfato reducido en NADPH. Esta enzima forma parte de la ruta metabólica de la pentosa monofosfato y cataliza el paso oxidativo de la glucosa 6-fosfato hacia la 6-fosfogluconato. Reduce la nicotinamida adenina nucleótido fosfato NADPH. Esta vía provee el NADPH eritrocito, es un cofactor básico metabolismo glutatión que participan efectivamente en la protección frente a los oxidativos eritrocitos, que tiene de forma habitual una gran cantidad de glutatión reducido que actúa como amortiguador de noxas endógenas y exógenas, infecciones, medicamentos y algunos alimentos. De esta manera no se produce la acumulación de oxidativo ni la generación proteica de eritrocitaria debido al paso de la glutatión oxidado a reducido para que se emplee el NADPH que a su vez acopla la actividad del G6-PDH. El eritrocito depende efectivamente de la producción del NADPH. Por esta vía el balance del estrés oxidativo o al no disponer
de mitocondrias para su obtención. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias y seguidamente continuará un compañero con el tema. Buenos días, mi nombre es Jesús Humberto País Romero y continuaré hablando acerca del tema vía de la pentosa fosfato, carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o G6PD es una enfermedad hereditaria caracterizada por la anemia hemolítica causada por la incapacidad de bioinactivación de los agentes oxidantes. La carencia de G6PD es la anomalía enzimática productora de enfermedad más común en los seres humanos. Afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo. Esta carencia tiene una mayor prevalencia en Oriente Medio, Asia y África tropical y en partes del Mediterráneo. La carencia de G6PD está ligada al cromosoma X y constituye, de hecho, una familia de deficiencias causadas por más de 400 mutaciones diferentes en el gen que codifica la G6PD. Solo algunas de estas mutaciones diferentes en el gen que codifica la G6PD, solo algunas de estas mutaciones causan síntomas clínicos. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un trastorno en el cual los glóbulos rojos se descomponen cuando el cuerpo se expone a ciertos fármacos o al estrés de una infección. Es hereditario, lo cual significa que pasa de padres a hijos. Causas. Las deficiencias de G6PD ocurren cuando una persona carece o no tiene suficiente cantidad de una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima ayuda a que los glóbulos rojos trabajen apropiadamente. Una cantidad muy baja de G6PD lleva a la destrucción de los glóbulos rojos. Este proceso se denomina episodios, normalmente son breves. Esto es debido a que el cuerpo continúa produciendo nuevos glóbulos rojos que tienen actividad normal. Favismo. Algunas formas del déficit de la G6PD, por ejemplo, la variante mediterránea, son particularmente sensibles al efecto hemolítico de las habas, un aliento principal en la región mediterránea. El favismo. El efecto hemolítico de la ingestión de las habas no se observa en todos los individuos con déficit de G6PD, pero todos los pacientes con favismo tienen déficit de G6PD. Infección. La infección es un factor más común que desencadena la hemólisis en la carencia de G6PD. La respuesta inflamatoria a la infección da como resultado la generación de radicales libres en los macrófagos, que puede difundir al interior de los glóbulos rojos y causar daño oxidativo. Propiedades de las variantes de la enzima. Casi todas las variantes de la G6PD están causadas por mutaciones puntuales en el gen de la G6PD. Algunas mutaciones no alteran la estructura destructiva de la enzima y por tanto no afectan a la actividad enzimática. Esta ha sido nuestra participación. Gracias.